Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos frijoles fritos con chorizo desde cero. Para eso vamos a necesitar 1 kilo de frijol, media cebolla, un trozo de chorizo, una pizca de cominos, 2 cucharadas de sal, un chorrito de aceite y agua. Aquí tenemos nuestros frijoles, los cuales vamos a limpiar para retirar las piedritas que pudieran tener o la basurita que pudiera tener. Yo ya limpié mis frijoles, en este caso yo estoy utilizando frijol pinto. Tú puedes utilizar el frijol de tu preferencia. Algo que te recomiendo es que si decides utilizar frijol negro, le puedes agregar unas ramitas de epazote para que resalten el sabor. Entonces lo que vamos a hacer es llevar nuestros frijoles a enjuagar muy bien. Enjuagamos muy bien nuestros frijoles para retirar también la tierra. Toda la tierra enjuagamos muy bien nuestros frijoles. Después de que lavamos bien nuestros frijoles, los vamos a poner en una olla, a la cual yo creo que primero le vamos a poner el agua para evitar 3 litros de agua, porque los vamos a poner a remojar. Los vamos a dejar remojando toda la noche, lo puedes hacer 2 horas mínimo, y toda la noche para evitar que haya inflamación. Entonces yo ahorita los voy a dejar así con el agua. Así los vamos a dejar y los podemos tapar y que se queden así. Bien, pues ya transcurrió el tiempo de remojo. Como te dije, son mínimo 2 horas. En mi casa los dejé toda la noche porque esto nos va a ayudar para que nuestros frijoles estén más suaves, se cosan más rápido, y sobre todo para que del agua de remojo que ahorita vamos a escurrir se arrojen las sustancias que tienen los frijoles que nos provocan inflamación. Entonces vamos a escurrirlos nuevamente. Bien, pues vamos a escurrirlos. Y ahora sí vamos a poner nuestros frijoles con nueva agua. Ahora sí le vamos a poner el agua suficiente para que los cubra. Yo le estoy poniendo 3 litros. Aquí le vamos a poner su cebolla. De la cebolla que tenemos vamos a partir la mitad. Se la vamos a agregar y le vamos a agregar un poco de aceite. Y ahora sí los vamos a dejar por aproximadamente 1 hora, revisando en caso de que les vaya haciendo falta. Trata de tener agua calientita para que se la vayas agregando. Bien, pues aquí ya están nuestros frijoles, ya están suavecitos. Transcurrió 1 hora y media. Recuerda que depende mucho de tu lumbre. En este momento le vamos a agregar ya su sal y vamos ahora sí a preparar ya nuestros deliciosos frijoles con longaniza. Bien, pues ponemos un sartén en nuestra estufa a calentar y yo voy a utilizar manteca. Si no tienes, puedes utilizar un poco de aceite. Entonces vamos a vaciar nuestra cebolla, bien nuestra cebollita ya finamente picada. La parte que me quedó de cebolla, si recuerdas, partí nuestra cebolla en 2 pedazos. Una la ocupé para poner nuestros frijoles a cocer, y esta mitad que me quedó es la que piqué finamente para sazonarla. Aquí le vamos a poner una pizquita de los cominos, una pizquita, lo que agarren tus 3 dedos. Mezclamos bien. Y el chorizo ya también yo lo deshebré, lo desmenucé bien
y se lo vamos a agregar a nuestro sartén para que se dore, que quede bien cocidito. Bien, pues ya quedó listo nuestro chorizo, ya está doradito. Ahora sí, vamos a incluir nuestro ingrediente estrella, que son nuestros deliciosos frijoles. Y vamos a retirar esta cebollita. Le vamos a poner solo un poquito del mismo caldito para que no queden tan secos, pero vamos a ponerlos y ahora sí a machacarlos. Pues ya quedaron listos nuestros sabrosos frijolitos. Pues ya están nuestros frijoles. Recuerda que los puedes saborear con lo que tú prefieras, una tortita de frijolitos, con tus guisados favoritos o simplemente para botanear con unos deliciosos totopos. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus familiares. Y nos vemos en un próximo video.